¿Aló? Oye, llevo rato llamándote y tú no apareces. Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? Aló, baby. Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola amigos, seguidores y aquellos que también están equivocados a lo cubano. Bienvenidos a esta, su revista de crónica digital. Como en cada encuentro le traemos lo más viral en redes sociales, en lo que es tendencia para nosotros. Intentamos hacerlo con ojo crítico e invitándoles al debate a través de nuestras redes sociales. Nuevamente este equipo me acompaña, aunque hoy estrenamos colega, pero bueno, como siempre empezamos de allá para acá. Yanko Toledo, quien es actor, locutor de nuestros medios. Bienvenido, Yanko. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. ¿Cómo es eso de personas que llegaron equivocadas? ¿Y cómo es eso que estamos estrenando? Porque ya se estrenó hace tiempo. Siempre puede darse el caso de que alguien llegue, esté simplemente haciendo zapping y llegue a nuestro canal y por supuesto, o que esté recorriendo YouTube y también nos encuentre. Estamos por todas esas vías. Pero bueno, déjame presentar a Liel Lorain, quien también es periodista de nuestros medios. Bienvenida, Liel. Gracias, Ale, qué bueno estar de vuelta y qué lindo ver que me extrañaran. Siempre. Tú no tanto, pero bueno, eso ya lo conversaremos en privado. Lo que pasa es que quizás yo no soy tan, digamos que... Expresivo. como otras personas. Está Pero bien. sí. Con un se le extraña. cafecito después y eso te lo perdono. Cariño hay de sobra, tú lo sabes. Yo lo sé. Bueno, con nosotros está Melissa Blanco, quien también, bueno, es periodista, es comentarista, narradora deportiva y es un placer inmenso tenerte acá junto a nosotros. Muchas gracias, el placer es todo mío estar de vuelta, como decía Yanko, ya me había estrenado antes, pero bueno, estar otra vez aquí junto a ustedes. Ese es el puesto de, digamos, la discordia, de los sí. problemas, de... Bien De la ubicada. discordia con Alejandro. Sí. Con Alejandro. Ah, no, No, pero ya sí. no, No, aquí pero no. esto es cultura contra deporte. En este Y- caso, ¡cierto! El team de los culturosos. Y el Esa team es de la los ma- deportivos Tú no aquí. vas a ser la manzana de la discordia, tú vas a ser la uva de la discordia. Me gusta más. Ya. No es que te ponga nombrete. No es que te ponga nombrete. Ya. Agarra el teléfono, anda. No, yo no, ella. ¿Aló? Cubano. ¿Cubano no? Cubanísimo. Y ya estamos de vuelta en esta sección que lo mismo lo puede llamar inmediatez, actualidad, pero siempre buscando algún tema que haya sido tendencia en las redes sociales durante la semana anterior. ¿Están preparados con las noticias que traen por ahí? Siempre. ¿Me dan la oportunidad de empezar? Es que yo me siento el portero de los cubanos. El drama de su pasión. No. Es increíble. Adelante. Puedo, gracias. Bueno, pues nada, la Junta Militar en Níger ordenó este viernes 25 de agosto la salida del embajador francés Sylvain Ité del país en un plazo de 48 horas, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno instalado por los golpistas. París rechazó la orden, afirmando que la Junta no tiene la autoridad para decidir sobre este tema. Horas después, los militares extendieron la medida a los representantes diplomáticos de varios países, por ejemplo Estados Unidos y Alemania. Como justificación, pues argumentaron la negativa del embajador a responder a la invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores. También enuncian otras acciones del gobierno francés contrarias a los intereses de Níger sin dar más detalles. Níger ya ha sido tendencia en las redes sociales, en medios de comunicación alternativos, también en los rotativos, o sea que la noticia va a seguir dando de qué comer. Bueno, me toca a mí. Voy Oye, yo con qué la bien. información, una información que está bastante candente porque hay varias partes tomando su posición y dando opiniones. Lo cierto es que el Comité de Instrucción de Rusia ya dio a conocer el nombre o identificó las 10 víctimas del siniestro aéreo del pasado 23 de agosto, entre las que se encuentra efectivamente Yevgeny Prigozhin. ¿Quién es Prigozhin? Bueno, el jefe del grupo Wagner. Es la primera información oficial que se da de que efectivamente estaba Prigozhin entre las víctimas. Yevgeny Prigozhin iba junto a otras 9 personas en el avión que se estrelló el pasado miércoles. En Europa, en los Estados Unidos, en el propio país, en Rusia, hay varias personas dando sus alegatos de lo que puede haber sucedido,
pero hasta el momento está en proceso la investigación de qué fue lo sucedido, por qué cayó el avión, y entonces habrá que esperar a que se tome una determinación, pero hay varias partes dando sus opiniones. Algunos dicen que fue un montaje total, otros dicen que está vinculado precisamente al gobierno de Rusia, otros que Ucrania tuvo que poner su mano. Lo cierto es que no hay nada definido, hay que esperar a ver cuáles son las investigaciones que arrojan y cuál fue el motivo del accidente. Me toca a mí y voy a hablar de un tema que, aunque realmente hace ya una semana que ha cerrado el evento al que me voy a referir, todavía está dando mucho que hablar en las redes sociales, y por supuesto me refiero al Festival Varaderos Ozone 2023. Ya la semana pasada les estuve contando un poquito de lo que iba aconteciendo por allá, señores, pero no puedo dejar de volver al tema, sobre todo por algo que es el sentido cultural que tiene ese evento en el panorama de nuestro país. Para muchas personas puede parecer sencillamente una fiesta en la playa, pero no lo es. La diversidad de géneros musicales que se reunieron allí y la posibilidad que dieron de interactuar de diferentes públicos, de diferentes generaciones con diferentes gustos, fue algo espectacular. Para mí una de las mejores experiencias del festival fue ver a muchos jóvenes que habían llegado al parque atraídos fundamentalmente por la propuesta de música urbana del festival y que terminaron bailando, haciendo grandes ruedas frente a la Orquesta Aragón. Qué bien. Entonces ahí además comprobamos y nos damos cuenta que no es que a los jóvenes o a determinados públicos no les interese un contenido, es la manera en que logramos llevarlos hacia ese contenido y hacerles llegar ese contenido, esa música, ese gusto, desarrollarlo. Y así pasó cada día frente al jazz, frente a la música tradicional, frente a la música popular bailable. Fue realmente algo espectacular, como mismo vimos a muchos abuelitos de 60 y más, pues también tirando su pasillo de reggaetón. Voy a continuar porque todos conocemos que la tormenta tropical Idalia, que bueno, después se convirtió en huracán, y lo cierto es que sí, tocó muy cerca de las costas cubanas y provocó inundaciones, sobre todo efectos sobre las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, La Habana, la Isla de la Juventud, el municipio Isla de la Juventud. No hubo pérdidas de vidas humanas, sobre todo, bueno, pérdidas materiales, sobre todo la agricultura, que fue quizás lo que más sufrió. Otro embate, se sabe que estamos en esta etapa de la temporada ciclónica en nuestro país, es normal que sucedan este tipo de fenómenos y lo que siempre las autoridades dicen es la preparación antes del evento. De hecho, siendo tormenta tropical, le quedaba muchísimo por tocar tierras cubanas y ya se estaba por todas las vías informando lo que podía suceder con la trayectoria de este fenómeno atmosférico. Así que tener en cuenta lo que pueda suceder en lo que va restando de temporada ciclónica. ¡Oye! ¡Tremenda tormenta! Vamos a continuar con el programa, que hay más para compartir. Esto es A lo Cubano. Bueno, ya estamos en el segmento Foco, donde, bueno, ustedes conocen, los amigos televidentes también que son asiduos al programa, que traemos un tema donde van todas las miradas y, bueno, sobre ese tema estaremos conversando. Hoy, economía cubana. Estás haciendo un foco visual directo hacia mi persona. ¿Por qué me miras así? Pero ¿por qué tú estás tan sensible? Es que yo soy de la Es generación complicado. de cristal. Sí. No cualquiera. No soy de la generación. No le mientas hacia el público, que no eres de la generación de cristal. No es nada fácil lidiar con esto. Pero nada, se hace el intento. Lo cierto es que el gobierno cubano anunció una serie de medidas para fomentar el uso de pagos electrónicos. Sobre esto hemos hablado, pagos electrónicos en nuestro país, y con ello limitar el uso del efectivo en las transacciones comerciales. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, detalló que se retirarían las licencias a los negocios, es decir, hablamos de todos los actores económicos, dígase MIPYMES, cooperativas, empresas estatales que no adopten las plataformas de pagos electrónicos, y por ahí va la cuestión. Estamos hablando de Transfermóvil, de Enzona, la banca remota, todo ello en un plazo de 6 meses. Aquellos establecimientos comerciales que no cumplan con esta medida serán suspendidos de su actividad. También se fomentará el uso del pago electrónico en la venta de bienes y servicios realizados sobre todo por personas jurídicas y personas naturales autorizadas. El gobierno cubano tiene como objetivo establecer el pago electrónico exclusivo en el segundo semestre de 2023 para ciertas actividades comerciales estatales como ventas a plazo o ventas a crédito de materiales para la construcción, los servicios de alojamiento y, bueno, también servicios en cabaret y centros nocturnos. También se establecerá el pago exclusivo por canales electrónicos para productos mayoristas como cigarros, tabacos, cárnicos, lácteos
y productos agropecuarios, entre otros. Se aprobará asimismo la creación de reservas voluntarias, es lo que se quiere al menos, para el desarrollo del comercio electrónico, y se establecerán bonificaciones al consumidor y al vendedor por la realización de operaciones de pago electrónico. Sobre esto se había hablado también el 6%, que aunque bueno, yo en la realidad todavía no he podido comprobarlo. Y mientras todo esto se consolida, los sectores económicos, la población, hay también un nuevo fenómeno, y es que hay un nuevo tipo de cambio, una nueva moneda, si se pudiera decir, y estamos hablando del mismo peso cubano, pero en efectivo. ¿Qué? Es una realidad que no estamos ajenos a ella. De hecho, recientemente me sucedió que me acerqué a un cajero automático simplemente para consultar mi cuenta. Una cuenta bien alta. No. Bueno, y entonces una persona con mucha discreción, así, recostado al cajero, y me hizo ps, ps, y yo me quedé sorprendida. Y era para decirme que él tenía dinero en efectivo y que el cajero automático no lo tenía. Ese es un tema que también dialogamos en el podcast. Yo sé que hay dolor aquí con ese tema. Un momentico. Bueno, dale. Sí, y vamos además a ver, vamos a escuchar que se debatió precisamente en el podcast respecto a este tema. Pero es que han surgido también otras informaciones, por así decirlo. Han pasado otras cosas. Han pasado otras Se cosas. mueve, la economía cubana se mueve. Se ha hecho de la moneda en efectivo, del billete, se ha hecho un producto. Sí. Y el producto al fin también está sujeto a ofertas, demandas, necesidades, etc. Bueno, ya lo escucharon, eso fue lo que se debatió en el podcast, nada más alejado de lo que estaba comentándoles, y hasta que se consoliden estos cambios que ya se han hablado, pues este es un fenómeno con el que vamos a tener que lidiar y nosotros mismos le estaremos llevando el pulso, es la realidad. Incluso, perdona Alia, incluso con este caso, en muchos negocios se ha visto que si pagas si pagas en efectivo, tienes un precio determinado, y si pagas en digital, pues entonces sube un poco el precio del producto que te están vendiendo. Y algo también, que no es legal, pero están haciendo muchas personas para también defenderse un poco de la falta de efectivo. Y muchos productos que han aumentado 10 pesitos, casi todos, por el tipo de cambio. Pero bueno, ya, vamos con otro tema. Bueno, seguimos en el tema, vamos a otra arista, y es que realmente hay algo fundamental en todo esto de la bancarización. Lo habíamos hablado el día que abordamos el tema acá desde Sondeo y tuvimos la invitada, y es la postura de la población. Primeramente, estamos en una población que, por supuesto, lo sabemos, de una etapa de crisis, de que también no han sido del todo positivas las medidas que se han ido tomando en el país a partir del reordenamiento, y por supuesto que la población está un poco a una expectativa negativa de casi todas las medidas que se tomen, y mucho más si esas medidas no son comunicadas de manera efectiva. Y yo opino y creo que realmente eso ha pasado con la bancarización. Para empezar, muchos o todos de los usos que se le puede dar a la bancarización no son nuevos, estaban realmente en operaciones desde hace muchísimo tiempo. Realmente lo que estamos hablando es de un crecimiento del uso de estos sistemas. Ahora, tiene que ser impositivo. Tiene que ser una imposición para la población. ¿Por qué eso no fue un proceso paulatino, o por qué no se le comunicó de manera paulatina a las personas? La manera en la que se llegó a los medios de comunicación para decir esto es lo que hay que hacer de hoy para mañana, porque sí, además incluso a veces desconociendo o no explicando bien a la población las causas y los motivos que llevan a este camino, pero además que cuando se vuelve sobre el tema, muchas veces la manera de enfocarlo es como que la población no comprende lo que está sucediendo, y no es ese el caso. La población está necesitada de estar motivada realmente para acceder a estos sistemas, y que de explicaciones que dejen claro que sí es un camino positivo para ellos y no un problema más en su realidad, como a veces lo parece cuando miramos que está naciendo una nueva moneda en un país que ya convive con cuántos tipos de cambio actualmente. Por otra parte, el propio Banco Central de Cuba, vamos a decir que productos comunicativos están muy centrados en ellos mismos y no tanto en el público y en explicarles. A veces están cargados de tecnicismos, están cargados de realidades que no son las concretas y las que puede ofrecer el banco cuando llegan ahí. Entonces, hay que buscar la manera de enfocarlo bien, y también de que los medios de comunicación podamos ser, nos incluimos, un poco más críticos y más cercanos a lo que las personas quieren ver, escuchar
y entender de un proceso como la bancarización. Yo creo que hay una idea que también tiene que quedar clara. Es un proceso necesario. Es un proceso necesario que mientras menos uso haya que hacer del efectivo, mientras más se pueda utilizar el pago electrónico, yo creo que ayuda muchísimo a, digamos, que el comercio interno de nuestro país. Pero, como ya veníamos hablando, varias ideas que se han manifestado de manera paulatina, que estén todas las condiciones creadas, y es lo que a veces choca un poco. Bueno, pues yo creo que todavía el tema de la bancarización y de la economía cubana va a seguir teniendo que regresar a esta mesa muchísimas veces, porque realmente estamos en el medio de un camino bastante difícil, pero que esperemos que tenga también un camino positivo, y para eso también se trabaja, aunque a veces no se comunique de la mejor manera y no lo parezca, por supuesto que así es. Pero de todas maneras, nosotros seguimos en Aló Cubano, usted todavía no se vaya. Bueno, y qué placer, voy a presentar mi primera sección aquí en Aló Cubano. Uy, sí, claro. Qué emocionante. Sí, qué alegría. Sí, Qué me gusta, claro. ¿Es like o dislike? Entonces yo quiero comenzar. Yanko, ¿por qué te ríes? Es que Alejandro me está mirando ahí de esos lives. Basta, ya veis suficiente. Bueno, yo quiero comenzar porque a 60 años del discurso legendario de Martin Luther King están diciendo que hay avance en los Estados Unidos en cuanto a la racialidad. ¿Qué creen? Bueno, ahí hay que ver porque en Aló Cubano hemos abordado el tema de la racialidad o del racismo en Estados Unidos y se avanza muy poco, yo creo. Claro, entonces veas que... Dislike. Yo le doy un like. Me parece que ha habido un avance. La diferencia con respecto a aquellos tiempos... Bueno, de 60 años. Bueno, en los 60 bastante. años. Yo le doy un like, aunque sé que hay mucho todavía por ganar. Yo me quedo igual que Ale. Yo le doy un like. Yo creo que aunque no se haya llegado a todo lo que se espera o se necesita llegar, pues el primer paso no te pone donde quieres estar, pero te saca de donde estás. Yo creo, me voy con Yanko, le doy dislike porque son 60 años. Ya es tiempo suficiente para que los cambios pues fueran un poco más contundentes y no que en el 2023 tenga que llegar la ONU luego de un análisis y decir que tienen que ser más, vamos a decir que trabajar con mayor parcialidad los temas en cuanto a la lucha contra el racismo. Entonces creo que está muy por debajo de lo que pudiera haberse logrado para un 2023, reitero, a 60 años de ese gran discurso que además se estudia incluso en los Estados Unidos porque es contenido de la enseñanza de los Estados Unidos, así que creo que muy pocos cambios o al menos no tan fuertes como deberían ser. Que legalmente, en este sentido, yo creo que los avances son notorios. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con el racismo están inmersas en la moral de la sociedad. Exactamente, en las personas. Problema cultural. Porque ahora mismo, digamos que legalmente, a través de las leyes, hay igualdad de derechos para todos, pero lógicamente la sociedad no los cumple quizás como debiera ser. Y esto es algo que también ocurre no solo en Estados Unidos, sino en yo creo que en buena parte del mundo. ¿Quién continúa? Continúo yo. Las damas empezaron. Y me quedo con un tema de los Estados Unidos, y es que Donald Trump recauda millones con su foto policial. Esa es la que sale así con mala cara. Bueno, él siempre sale Siempre con mala cara. Ale, no sé en qué parte. Pero bueno, lo importante no es cómo salió en la foto, lo importante es el contenido. No, dislike. Dislike también. Igual quiero conocer un poco más de ese tema. Sí, también le doy dislike por el hecho de que gane millones por una foto policial. O sea. Bueno, pues sí, ya sabemos que Trump no entiende de mala publicidad. La publicidad es publicidad y lo importante es estar. Y mírese si funciona, que hasta nosotros tenemos que estar regresando constantemente al tema Trump en este programa. Más popular que la croqueta. Y eso es mucho decir. Sí. Y es que el expresidente Donald Trump pues recaudó 7.1 millones de dólares en el marco de su campaña electoral desde que el jueves pasado se entregara en una cárcel en la ciudad de Atlanta para, o sea, en el marco del caso judicial por intromisión electoral en el estado de Georgia. Pues el exmandatario pues publicó, o sea, ha lanzado toda una línea de marketing que incluye camisetas, tazas, carteles, con su fotografía policial y por supuesto con la frase Free Trump, liberen a Trump, muy comercial exactamente, y pues sí, que ha recaudado todos esos millones para su campaña electoral. Take his eyes. Bueno, voy a continuar yo, tiene que ver con, digamos que es justicia histórica,
aunque hasta qué punto le podemos llamar así. Estamos hablando de que, fueron 7 exmilitares, fueron condenados de 8 a 25 años por los delitos que se cometieron contra el cantautor Víctor Jara, el cantautor chileno Víctor Jara, de 8 a 25 años. ¿Like o dislike? Yo le voy a dar un dislike, porque sinceramente no solo estoy segura que esas personas incluso no estuvieron solamente vinculadas al caso de Víctor Jara, aunque sea el que es mediáticamente más conocido. Creo que son penas muy cortas para personas que estuvieron implicados en procesos tan fuertes como las dictaduras. Pero además, ¿cuántos años después? Exacto. Bueno, también le doy un dislike. Sí, yo también le doy dislike. Bueno, voy entonces a ampliar esta información. Lo que sucede es que a pocos días de que se cumplan 50 años precisamente del derrocamiento de Salvador Allende, el máximo tribunal de Chile condenó a 7 ex oficiales del ejército a penas de entre 8 y 25 años de prisión, como ya les comentaba, por el crimen del cantautor Víctor Jara, una de las voces más reconocidas de la música protesta en América Latina. Los condenados con edades entre 73 y 85 años respondían al proceso en libertad y deberán ser conducidos a prisión. El de Jara, militante del Partido Comunista y colaborador del gobierno del expresidente, recordarán ustedes, Salvador Allende, era uno de los casos más relevantes que la justicia chilena tenía pendiente de cerrar. Así que realmente uno puede decir, bueno, después de muchísimos años se hace justicia, pero ¿qué justicia? ¿Cuántos años? A hombres que además ya están en sus últimos años de vida, realmente sabe a poco, es la verdad. Sí. Y me dejaron para último. A ti no te gusta ser portero, pero es que tú me te dices y te me contradices. siento víctima de bullying. Miren, para los tres, la noticia que yo traigo es respecto a este tema. Bullying, ¿sí? Sí, pero en Francia, voy hasta Francia. Ustedes estuvieron en Estados Unidos y yo me voy... Tú no vas a Francia. No. Mi La noticia es de Francia. información se dirige a Francia. De Francia. Ahora sí. Aquí todo puede suceder, no te equivoques. Sí. Esto lleva, Fran, aquí montaje de Yanko en la Torre Eiffel. Esto es lo que lleva. Como el de ahora. Firulai. Entonces, Bueno, Francia emite una ley para las personas causantes de bullying en las escuelas que tienen que alejarse de estos centros, tienen que cambiar de escuela. Pero cuando hablamos de personas, Las son los personas mismos que son alumnos. las que someten a otros a bullying tienen que abandonar la escuela. Sí, los alumnos, Los claro. propios alumnos. Los propios alumnos. Bueno, yo creo que sí. Yo le doy un like. Yo le doy dislike. A esas personas hay que reformarlas de otra manera, pero sacándolas de un centro y poniéndolas en otro, van a haber otras víctimas en otro centro. Es que hay que ver qué tipo de bullying, porque hoy en día cualquier cosa es Sí, bullying. todo es bullying. Puede ser sí, hasta meterse con los espejuelos de alguien puede considerarse bullying. O con el pelo. Exactamente. O el O el pelo. pelo. Y realmente es una generación bastante, digamos... La generación de La cristal. generación de cristal. A ver, yo soy de la generación de cristal. No. ¿Cómo que no? No eres de la generación de viejito, cristal. Mire, vamos a la información, No. no vamos a cambiar tema. El gobierno francés pues adoptó esta semana nuevas medidas. ¿Para qué? Pues para ayudar a proteger a los estudiantes víctimas de acoso escolar. El ministro de Educación, Gabriel Attal, publicó un nuevo decreto esta semana que indica que los acosadores podrán ser trasladados a un nuevo centro escolar, cuando antes era más probable que la víctima fuera la reubicada. Las nuevas normas también prevén la posibilidad de que los ciberacosadores de un colegio distinto al de la víctima también puedan ser sancionados. El acoso escolar en Francia se convirtió en una prioridad nacional tras el suicidio el pasado mayo de un estudiante de 13 años que fue al norte de Francia, quien había sido víctima de bullying en su colegio. Al parecer, pues las asociaciones que luchan contra el acoso escolar en la nación europea llevan años esperando medidas más contundentes, pues hasta ahora se obligaba al menor acosado a cambiar de colegio, lo que podía suponer una doble penalización, no solo para la víctima, sino también para sus padres. Por eso decimos, depende de qué tipo de acoso, qué tipo de bullying, porque hoy día se considera bullying, digamos que cualquier cosa. No, pero lo que se le también... llama en Cuba el chucho. El chucho de toda la vida se le considera bullying en determinados lugares. Y bueno, ¿hasta qué punto? No es lo mismo una persona que daña física, violentamente a otra, a que quizás simplemente psicológicamente también es real.
pero no todo tiene quizás la misma escala. No, no, Ale, yo creo que cuando ya se toman este tipo de medidas no es porque, o sea, no se cambia de escuela a alguien porque otro alumno vino y dijo, ay, fulanito me dijo que tengo las orejas grandes. Se trata de que ya sean procesos grandes, de que sean investigados, porque si ya en un momento incluso se llevó... Si yo digo que el que me dijeran que tengo las orejas grandes puede influir psicológicamente en mi futuro y en mi aspecto... pero eso se supone que lleva un proceso incluso con implicación de especialistas, porque además las escuelas tienen ese tipo de especialistas, los maestros también son muchas veces testigos de ese tipo de cosas, claro, estamos claros, pero por ejemplo a veces los maestros o los adultos o incluso los padres no ven la causa como tal, pero empiezan a notar cambios de comportamiento en los muchachos y ahí se empiezan a ver afectaciones. Si te soy sincero, yo creo que hay choques que uno debe tener durante su niñez y adolescencia. Yo creo que hay choques necesarios. No significa que uno tenga que sufrir, por supuesto, de burlas, digamos, de violencia, pero sí hay ciertos choques, porque la vida es eso. La vida no es todo color de rosa. La vida siempre te vas a encontrar personas que van a ser quizás hirientes o personas que pueden incidir sobre tu comportamiento. Yo creo que eso, desde la niñez, de alguna manera, debe chocar. Y los niños de por sí pero también creo que desde la niñez en ese sentido. Son muy crueles. Los niños son muy crueles. Pero también creo que entonces desde la niñez hay que enseñarles a las personas que no solo defenderse, sino, déjenme terminar, señores. Está bien, usted es dueña. Hay que enseñar a las personas que tienen el instinto de ser hirientes con el otro, que eso tiene consecuencias y que eso no está bien. Entonces no puede ser porque justamente porque si siempre la medida está sobre que aprenda quien es la víctima tiene que aprender y ser más fuerte. Estás revictimizando a esa persona. No, quien está cometiendo eso tiene que asumir también la responsabilidad de sus actos. Pero entonces, ¿por qué no está mal castigarlos? No todo el que hace, no todo el que hace mal, digamos, lo hace porque se siente mala persona. Nadie te dice, yo soy una mala persona. Nadie te dice claro eso. Que no. Hay personas que actúan mal porque simplemente eso es lo que han aprendido o ese es el ambiente pero a quien les tiene que enseñar que son malas personas, a quien se los tiene que decir y castigarlos por eso. Exactamente, ellos también tienen que aprender qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Es decir, no solamente, ya tú lo mencionabas, no solamente la víctima puede ser aquel que sufre el daño, la víctima también puede ser de alguna manera aquel que lo incita. Sí, justamente, por eso tiene que aprender. Exactamente. Tiene que aprender y tiene que haber medidas para que aprenda. Entonces, nadie ha dicho lo contrario. Yo lo que digo es que hay ciertos y determinados choques que tienen que sufrir los niños, los adolescentes para prepararse para la vida. Y con ello no estoy justificando que haya violencia o que haya maltrato de ningún tipo. Bien, el tema está buenísimo y todo, producción, por favor, el pomito de agua. Todo el mundo se ha puesto de pie en el estudio para ver este encuentro entre ellos dos. Sí, pero yo tengo una pregunta. El abusador y el abusado. A ver, esta medida. Yo les pregunto, Yanko, porque yo le di dislike porque no considero que cambiar a una persona de escuela sea medida suficiente para educar a alguien o para decirle te estás comportando mal. Por eso fue mi dislike. Yo considero que a ese tipo de personas existen escuelas en cualquier lugar del mundo que reforman el comportamiento, que reeducan a esas personas que quizás, como dice Ale, en sus hogares no recibieron la mejor educación, la mejor atención o no los encaminaron por la vía del respeto, de ser empáticos, de ser afectuosos. Pero a veces también, como dice Liet, hay que hacerlo a través de especialistas. Pero no creo que cambiando una persona de colegio, que cambiando una persona de institución sea medida suficiente. Creo que es una medida por decir que se está haciendo algo y no se está resolviendo ningún tipo de problema. Yo también le doy un dislike. Señores, ya estamos llegando al final de Aló Cubano. Usted no pierda la sintonía. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, como siempre, yo creo que variados los temas, bien disfrutables, sobre todo el tema de la economía cubana, hablar sobre la realidad nuestra. También, bueno, me gustaría que me dijeran algunos aspectos que le llamaron la atención. El bullying, el tema del bullying, esa conversación entre ustedes, ese diálogo entre ustedes estuvo bien eufórico. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Bien. Ale, que fíjate, estamos aquí en esta discordia, pero yo te quiero. No, multiplícalo por dos. Multiplícalo por dos, ¿qué pasa? Ay, qué bonito. Ahora sí podemos terminar. ¿Ya? Ya. Les recordamos siempre que esto es Aló Cubano. Cubano no. Cubanísimo.